Bienvenidos otra tarde más a nuestro Festival Starlight. Para los que son asiduos no hace falta hacer presentaciones, para los que no, pues ya saben que esto es un ciclo de charlas que hacemos periódicamente para acercar, para primero conocernos entre todos y por otra parte para acercar también la astronomía y temas de astrofísica y de fotografía a todos los que quieran acercarse. Antes de hacer la presentación del día de hoy, hoy he elegido esta foto de nuestra querida compañera Rebeca Galera, que desgraciadamente ha fallecido, creo que anoche. Bueno, por alguna, según nos comenta, pues Nacho sería su jefe, ¿no? Sebastián, me imagino, de tesis. Creo que no, que era Ismael, creo. Sí, bueno, como Nacho dio la Creo que era noticia. Ismael. Nacho Vale, es como jefe del departamento de vale. enseñanza, creo que es el que, pero creo que era Ismael. Era Ismael. Pues Rebeca Sí. Galera trabajaba también en el Instituto de Astrofísica de Canadá. Ahora estaba trabajando en el ING, en el telescopio Isaac Newton. Ahí ven de fondo también los telescopios del grupo británico. De hecho, falleció por lo visto en La Palma, según nos han comunicado. Y bueno, yo quería sencillamente hacer unos minutos hacerle como este pequeño homenaje de este festival de hoy, si me lo permiten los dos ponentes, como dedicárselo también a ella, ¿no? Es una pena, cualquier fallecimiento de cualquier compañero es una lástima, pero más cuando se trata de alguien lleno de vida, joven, con un futuro prometedor. Además, yo conocí a Rebeca sobre todo de actividades que hacíamos de mujeres en ciencia y para promocionar vocaciones científicas. Y bueno, por eso para todos es un duro golpe, pero bueno, la vida sigue y la recordaremos siempre, siempre con mucho cariño. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con las charlas de hoy, luego cambiaré yo el fondo. Decir que es un lujo hoy tener con nosotros a dos compañeros. Al primero al que voy a presentar es a nuestro querido, yo digo querido amigo porque es compañero y amigo Sebastián Hidalgo. Por decir un breve currículum, como saben que no me alargo mucho, porque si no podríamos llevar la hora para presentar a los dos, pero decirles que Sebastián es doctor por la Universidad de La Laguna en el 2006, hizo su postdoc en la Universidad de Minnesota en el 2006-2008 y en el IAC entre el 2008 y 2018. Estuvo en la Universidad de Pisa, es así, ¿verdad? Y en el 2019 ya has venido has estado en el IAC, ¿no? Es experto en poblaciones estelares resueltas y en códigos de síntesis de poblaciones. Es investigador principal del Plan Nacional con un proyecto sobre el estudio del primer brote de formación estelar en las primeras galaxias. Además ha dirigido 4 tesis doctorales. Es profesor invitado en ESO Garchin, en la UNAM de México, en Teramo de Italia, autor de 65 artículos en revistas científicas con árbitro y ha impartido más de 20 charlas en reuniones internacionales. Y además es profesor del máster, concretamente para la asignatura de técnicas computacionales básicas del máster de astrofísica de la Universidad de La Laguna, en los últimos, bueno, del 2013 al 2018. Es un lujo tener a Sebastián, además sé que es un gran divulgador y mejor y excelente compañero y persona si cabe, te lo puedo decir, porque además ahora es parte del grupo de calidad de cielo. Así que trabajamos y nos hemos visto en el confinamiento, pues así como una media 4 días a la semana, ¿verdad, Sebastián? Por lo menos, a veces Más que más. antes, más que Más antes. que antes, sí. Bueno, así que, y él nos va a hablar de algo que llamamos la Vía Láctea y su entorno, que ayer Fernando, que un monitor Starlight del monasterio del Olivar, nos decía, en vez de decir su entorno, les anuncié la charla como la Vía Láctea y su vecindad. Dice eso, la vecindad que ahora todos hemos conocido, las vecindades, Eso. pues vamos a conocer también durante la de nuestra Vía Láctea. Así que Sí. Sebastián, muchas gracias por aceptar la invitación, estar aquí, y sé que vamos a aprender mucho, así que todo es tuyo. Cuando quieras. De acuerdo, pues comencemos la charla. Para mí es un placer poder impartir esta charla por la Fundación Starlight y quiero agradecerte especialmente, Toñi, la invitación para impartirla. Es un gran honor. En esta charla voy a hablar de una galaxia muy especial, la Vía Láctea, nuestra galaxia, y del espacio inmediato que la rodea o vecindad. Las galaxias son las estructuras estelares más complejas del universo, más grandes también, porque en ella podemos encontrar estrellas, agujeros negros, planetas, gas, polvo, incluso materia. Podemos ver la Vía Láctea a simple vista, es una de las 2 galaxias que podemos ver a simple vista, la otra es Andrómeda. Las 2 galaxias grandes, desde el sur podemos ver otras pequeñas, pero espirales solamente esas 2.
Desde el hemisferio sur, el centro de la Vía Láctea aparece justo en el cenit, por lo que la visión de esta es un espectáculo. Esta es una imagen que podemos ver, no sé si veis el puntero. ¿Sí? ¿Veis el puntero? Bien. Esto es una imagen de la Vía Láctea donde podemos apreciar el centro y el disco. Las manchas oscuras son zonas de alta extinción, es decir, zonas donde el polvo oscurece la luz de las estrellas que hay detrás. Y en esta imagen real de la Vía Láctea he proyectado sobre el cielo la localización del Sol respecto del centro, el cual dista unos 26.000 años luz. Está en una zona tranquila de la Vía Láctea, en medio del disco, suficientemente lejos del centro, donde la densidad de estrellas es mucho mayor y las altas energías de los procesos físicos que allí suceden harían nuestra vida muy difícil si viviéramos en el centro. Pasa como en la vida real, ¿no? Que es mejor vivir a veces en los pueblos, ¿no? En ciertas situaciones. Podemos ver además dos pequeñas galaxias satélites de la Vía Láctea en estas imágenes, que también se ven a simple vista del hemisferio sur, que son las dos nubes Magallanes, la gran nube Magallanes aquí y la pequeña nube de Magallanes. Dedicaremos también un tiempo a mostrar estas galaxias cercanas a la Vía Láctea en su vecindad. Primero vamos a ver la estructura a gran escala de la Vía Láctea, empezando desde dentro, yéndonos un poco cada vez más hacia afuera, ¿no? En el centro de la Vía Láctea, la estructura principal es el bulbo. Esto sería el centro de la Vía Láctea. El bulbo contiene estrellas viejas y polvo. Su tamaño es de unos 6.500 años luz y contiene unos 20.000 millones de estrellas. Una estructura muy espectacular que parte del mismo centro de la Vía Láctea son dos chorros simétricos de energía, que sale uno hacia el polo norte y otro hacia el polo sur galáctico. Provienen del agujero negro central, que veremos su localización posterior. Y estos chorros de energía se formó hace unos 10 millones de años. El tamaño es de unos 24.000 años luz y está compuesto por gas muy caliente. Posteriormente también rodeando al centro está el disco, que contiene los brazos espirales. Pues su tamaño es de unos 100.000 años luz y está formado por unos 50.000 millones de estrellas. Alrededor del disco en el cual está inmerso, encontramos el llamado halo estelar. El halo de la Vía Láctea tiene dos partes, una parte interna que está compuesto fundamentalmente de estrellas con una densidad muy baja, estrellas muy viejas. El halo externo tiene dos componentes principales. Uno es un halo de gas tenue y muy caliente, casi esférico, lo podemos ver por aquí, esta mancha nebulosa, neblina, y inmerso en el halo hay estructuras muy interesantes, como por ejemplo la corriente Sagitario, que podemos ver aquí, que está formada por una galaxia enana que está siendo acretada actualmente por la Vía Láctea, y en ese proceso de acreción se está destruyendo. Además de la corriente de Sagitario, que sigue siendo una galaxia satélite que se está destruyendo, hay otras galaxias orbitando alrededor de la Vía Láctea, en torno entre 20 y 30 galaxias satélites. Algunas de ellas, como hemos mencionado antes, son las nubes de Magallanes. Otra tenemos aquí, SEGE-1, Orsa Mayor, y extendiéndose mucho más allá, en la estructura que contiene la mayor masa de la Vía Láctea, es el halo de materia oscura. Es la mayor componente, es casi esférica, de varios cientos de kilómetros de parsec, de unos 100.000 millones de masas solares, y es completamente invisible. Vamos a ver en detalle la componente estelar de cada uno de estos grupos, o más en detalle. Aquí tenemos más de cerca estas componentes de la Vía Láctea. Hemos dicho, aquí está el bulbo,
tenemos el centro, justo en el centro del bulbo, el Sol, estaría situado aquí, que está a unos 32.000 años luz del centro. En el disco tenemos componentes estelares, estrellas jóvenes tipo OB, polvo y gas también tenemos en los brazos espirales, nebulosas planetarias que veremos que son, cúmulos abiertos, el halo, y el halo contiene unos objetos estelares muy interesantes que son los cúmulos globulares. Atendiendo a estas estructuras, tres estructuras principales de la Vía Láctea, el bulbo, el disco y el halo, vamos a detallar su estructura en tanto qué forma tienen, cuál es su contenido, la edad principal de sus componentes estelares y cuál es su cinemática. El bulbo tiene una forma aproximadamente esférica en el centro, aunque es más aplanado conforme se integra en el disco. Está compuesto de estrellas, gas y polvo, tiene formación estelar actual en las zonas más internas y sus órbitas son, las órbitas de las estrellas aleatorias, aunque tiene cierta rotación en el centro. El disco, que contiene los brazos espirales, es aplanado, contiene las estrellas, gas y polvo, formación estelar continuada prácticamente desde el inicio de la formación de la Vía Láctea, y sigue órbitas circulares alrededor del centro de la Vía Láctea. El halo es aproximadamente esférico, contiene estrellas de las estrellas más viejas de la Vía Láctea, contiene también gas muy caliente y, como hemos visto, también la materia oscura. Sigue órbitas aleatorias. Algunas pasan por el centro de la Vía Láctea y otras no. En total, la masa estelar, la masa, digamos, que podemos observar directamente es de unos 200.000 millones de masas solares, 200.000 millones de soles. Y la masa total, si contamos además la materia oscura, es aproximadamente de 1 billón con B de masas solares. 10 elevado a la 12. Vamos a ir por cada una de estas partes. Ahora vamos al halo para ver detenidamente cada una de estas partes que tiene. Como hemos dicho, el halo, una de sus componentes es el gas muy caliente, la materia oscura, estrellas muy viejas en su parte más internas y los cúmulos globulares. Vamos a ver cada una de estas. El gas es una representación que vemos aquí del gas que podemos observar en el halo, con un radio de al menos de 300.000 años luz, una temperatura entre 1 y 2,5 millones de grados y una masa pues bastante pequeñita comparada con todos los demás componentes, ¿no? Solamente unos 10.000 millones de masas solares. Son observaciones, por cierto, en rayos X provenientes del satélite Chandra. La componente principal, como habíamos visto anteriormente, del halo y también de la Vía Láctea es la materia oscura. Aún no sabemos su naturaleza, aunque sí se ha podido medir indirectamente su presencia mediante el efecto que produce en la velocidad de rotación de la Vía Láctea. Aquí en esta figura podemos ver, en función de la distancia al centro de la Vía Láctea, cuál es la velocidad de la galaxia en ese punto. En rojo se muestra la predicción de la velocidad circular que tendrían los objetos si toda la masa de la galaxia fuera compuesta solamente de gas y estrellas. Resultaría que a partir de cierta distancia, suele coincidir, está en torno al Sol, que estaría aquí, esa velocidad debería de crecer, que es lo que vemos en rojo. Sin embargo, lo que observamos cuando medimos realmente la velocidad de rotación de los objetos, lo que observamos es la línea azul y se ve que no solamente no desciende, sino que puede incluso incrementarse. Esto se explicaría con la presencia de una distribución de masa no visible que se expande mucho más allá del radio conocido de la Vía Láctea, que sería la materia oscura, debido a la materia oscura. En el halo también podemos observar las estructuras
una de las estructuras que podemos observar es la corriente Sagitario, que antes indiqué en la imagen global de la Vía Láctea. Podemos observar aquí la corriente Sagitario, que es la galaxia está siendo acretada en estos momentos por la Vía Láctea, aunque no es sola la única que se ha interaccionado con la Vía Láctea a lo largo de su historia. Si miramos, en el halo podemos ver pequeños grupos de estrellas sobre densidades, estos marcados con círculos blancos, que son los remanentes de antiguas galaxias que fueron destruidas por la Vía Láctea en su interacción. Aquí vemos algunos ejemplos. Si observamos detalladamente el contenido de estos grupos de estrellas, vemos que en general lo que queda, aquí tenemos una ampliación, lo que queda de ellas son un pequeño grupo de estrellas apenas distinguibles del fondo cósmico. Otro componente fundamental de la Vía Láctea y que está presente en el halo interno son los cúmulos globulares. Son los objetos más viejos de nuestra galaxia. Algunos se formaron muchísimo antes que se formara nuestro sistema solar y otros son solo unos poco más jóvenes que el propio universo. Están constituidos por hasta 1 millón de estrellas, entre 10.000 y 1 millón de estrellas, con un radio aproximadamente de 50 años luz, y conocemos unos 150 catalogados. En la historia de la astrofísica, los cúmulos globulares han jugado un papel muy importante en lo que hemos aprendido sobre la evolución estelar. Esto es así porque sabemos que todas las estrellas que pertenecen a un mismo cúmulo globular tienen la misma edad, es decir, se formaron prácticamente en el mismo instante. Esto nos ayudó a diferenciar cuáles eran las características fundamentales para determinar la edad y cuáles no. Fundamentalmente lo que aprendimos es que el color y la magnitud de las estrellas identifican su edad y su metalicidad además. Vamos a pasar ahora a la estructura del disco. Observamos aquí, esto es una representación artística de lo que es la Vía Láctea. En el centro hay dos estructuras muy interesantes, una es la barra pequeña y otra es la barra grande, que podemos ver aquí, y los brazos espirales. El Sol estaría situado en esta zona. Vamos a ahora ver cuáles son los brazos espirales. Tenemos el brazo de Orión Cisne, en el cual estamos nosotros. Tenemos otro brazo como el Perseo, el brazo externo, el de Norma, Cruz Escudo o el de Canis Sagitario. Las zonas discontinuas que están marcadas son las zonas menos conocidas de los brazos, debido a que la extinción no nos permite observarlos bien, o como la zona que está más allá del centro de la Vía Láctea, el centro galáctico, que es la zona de sombra, que es donde menos se conoce la estructura de la Vía Láctea. Aquí vemos la barra pequeña y la barra grande, que está tiene un giro de unos 20 grados con respecto a la barra pequeña. En el disco es donde fundamentalmente se forman las estrellas, en los brazos espirales. Las estrellas nacen en el interior de densas nubes de gas, lugares densos de hidrógeno y helio. Estas nubes, vamos a ver un ejemplo de ellas, que es la nebulosa de Águila, donde se están formando actualmente las estrellas. Esto es la nebulosa de Águila, y en el centro podemos ver algunos cúmulos abiertos, que son grupos de estrellas jóvenes que se han formado en esa nebulosa. Son nebulosas de formación. Además, aquí podemos identificar la famosa estructura de los pilares de la creación, la nebulosa del Águila. Es una zona de formación estelar actual. Está a unos 6.500 años luz de distancia y la altura de los pilares es unos 5 años luz. Y lo que podemos ver aquí, si observamos la parte de arriba, estos filamentos claros es la luz de las estrellas que hay en el interior de la nebulosa, que intenta escapar de ahí. Debido al viento estelar que barre el gas y el polvo, y a la luz ultravioleta que emiten las estrellas muy calientes que están en su núcleo, estas estructuras terminan evaporándose. Además,
Cuando el Hubble tomó esta primera imagen a cuando la ha tomado últimamente han pasado 20 años y esa evaporación la hemos podido ir viendo. De hecho, si observamos ahora, esta es la forma que tienen los pilares de la creación ahora mismo, con el viento estelar barriendo el gas y la estrella, la luz de la estrella abriéndose paso desde dentro, aunque en realidad estos pilares ya no existen, han desaparecido, pero debido a la distancia a la cual están, dejaremos de verlos en unos cientos de años. Esto da una idea de lo efímero de algunas estructuras de la Vía Láctea. Otra zona de formación estelar es la nebulosa de Tarántula. Aquí podemos ver diferentes zonas como cúmulos estelares que ya han sido formados, que serían los naranjas. Son cúmulos estelares abiertos, recién formados. Podemos ver en azul formación estelar, es decir, estrellas que se están formando ahí dentro de nubes muy densas. Podemos ver burbujas calientes, es decir, zonas aquí vacías, en las cuales ha habido una estrella masiva caliente que ha barrido ya el gas que tenía alrededor. Podemos ver también lo que se llaman glóbulos oscuros, que serían estas zonas de aquí. Son zonas frías que probablemente darán origen a nuevas estrellas, si se condensan, se enfrían lo suficiente. Y otras zonas que son regiones H2, aquí en verde, que son zonas donde ya se ha formado una estrella muy caliente y está ionizando la nebulosa que hay alrededor y emitiendo. Se llaman nebulosas de H2. Bien, vamos a pasar ahora a la última zona de la Vía Láctea, la última parte, que es el bulbo. Veis aquí, esto no es la Vía Láctea, pero el bulbo creemos que se parece mucho a esta galaxia, al bulbo que tenemos aquí. Como dije anteriormente, una estructura espectacular del bulbo son estos rayos, chorros de energía que salen del agujero negro central. Se formaron hace unos 10 millones de años. Estas dos burbujas de gas, veis la altura que tienen, que son unos 50.000 años luz, y emiten en rayos gamma y en rayos X. Si nos vamos ahora a ver el mismo centro de la Vía Láctea, podemos ver que es muy activo. Hay signos de alta formación estelar, como podemos ver aquí en estos grupos de estrellas recién formados, estos filamentos. Hay un buen número de binarias emitiendo en rayos X, hay restos de supernovas que se pueden ver por aquí. Y en el mismísimo centro está Sagitario A, la fuente Sagitario A, que la podemos ver aquí. Vamos a hacer un zoom al centro y podemos ver muchas estructuras relacionadas con el agujero negro central, que parece que está localizado en el mismo centro de la Vía Láctea, como por ejemplo estas emisiones filamentosas de rayos X que está interaccionando con el agujero negro central, filamentos de gas muy caliente que demostrarían la presencia del agujero negro, restos de supernova, explosiones de supernova aquí, 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 esta también, otros filamentos. Como veis, es una zona de alta formación estelar y desde luego no es un sitio bueno para vivir en estos momentos. Vamos ahora a hacer un zoom hacia afuera y vamos a ver lo que hay alrededor de la Vía Láctea, lo que se llama el grupo local. Podemos distinguir 4 tipos generales de galaxias: espirales, irregulares, esferoidales y de transición, que están marcados en diferentes colores. Fijaos, esta imagen lo que muestra en el centro es el centro del grupo local, que está dominado fundamentalmente por 2 galaxias espirales. La nuestra, la Vía Láctea, situada aquí, y la galaxia de Andrómeda, situada aquí. Y alrededor de ellas hay un gran número de galaxias satélites, como podéis observar aquí. Hay, en torno al grupo local, está compuesto por unas 60 galaxias de diferente tipo, como veis, de estas que podemos ver aquí. Las más pequeñas, que son las esferoidales, están más situadas en las zonas de más alta densidad. Y las irregulares, que son galaxias un poco más grandes, diseño más grande, están situadas, digamos, en una zona más uniformemente distribuida. Os voy a mostrar, solamente para que sepáis qué tipo de galaxia estoy hablando, una imagen donde se muestra
las distintas galaxias del grupo local. Tenemos las espirales, aquí tenemos otras irregulares, tenemos otras que son las esferoidales, galaxias espirales que están actualmente en formación también, o con sus brazos espirales formándose actualmente, como es 3109. De hecho, podemos separarlas en los distintos grupos de galaxias. Tenemos, como hemos dicho, las espirales de gran diseño, contenido de gas, estrellas, polvo. Tenemos las irregulares, que tienen formación estelar actual, gas, poco polvo, pero con una estructura, digamos, irregular. Después tenemos las elípticas enanas, que no tienen formación estelar actual, no están formando estrellas, tienen bastante polvo y tienen una forma elíptica. Y después las enanas esferoidales, que son menos densas que las elípticas, tienen un núcleo, no tienen un núcleo bien definido, pero que no tienen formación estelar y además no tienen polvo tampoco. Esto es lo que sería el entorno del grupo local. Bien, hasta aquí la charla. Os dejo fundamentalmente con la imagen de la estructura de la Vía Láctea y nada, estoy dispuesto a responder las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, Sebastián. Nada. Yo los tengo en mudo y no se les oye, pero te aplaudo aquí en nombre de todos. Gracias. Que todos están haciendo gestos. Muchísimas gracias. La verdad que es fantástico el compendio, Sebastián, porque creo que el escenario, justamente creo que percibir aquí en este grupo hay mucha gente que ha fotografiado y de manera muy precisa, entre ellos Alejandro, el próximo ponente de la Vía Láctea. Yo creo que descubrir cuáles son todos sus misterios es algo que seguro que a todos nos va a fascinar. Y es probable que muchos hayan visto imágenes que no hayan visto nunca, ¿no? Como estas que has mostrado de Chandra y de otros satélites. Mira, ¿quién está diciendo excelente, enhorabuena, felicidades, Gracias. maravilloso? Gracias. Están preguntando si ya se acaba. No, sí, yo lo vamos a volver a invitar, ¿eh? Porque yo creo que hay mucho que aprender. Bueno, pues yo me callo. Si alguna pregunta, aparte, mira, pregunta. Fernando, ponte si quieres en modo y la pregunta. Sí, has mencionado los cúmulos globulares y los que somos aficionados es una de las cosas que buscamos en el cielo. Y mi pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Qué relación tienen con galaxias? Y nos dicen una cantidad enorme de estrellas. ¿Cómo hacen estos cúmulos para no implosionar? Porque las estrellas que hay dentro son un montón. Que están haciendo unos giros inmensos. Vale, pues por partes. Bien, todavía hay debate sobre la formación de los cúmulos globulares, es decir, de dónde vienen. Parece ser que unos se forman cuando se forman la propia Vía Láctea. De hecho, no hay ningún cúmulo globular más viejo que la Vía Láctea, de los modelos que nos dicen que de la edad de la Vía Láctea, pero sí hay algunos cúmulos globulares que son un poco más jóvenes que la edad misma del universo, es decir, que se tuvieron que formar muy poco de tiempo después del inicio del universo. De hecho, sabemos que uno de ellos, vamos a ver, probablemente el Omega Centauri, que además lo he puesto aquí, sea el núcleo de una galaxia acretada. Este de aquí de la izquierda, ¿lo veis? Eso es Omega Centauri. Y estamos bastante seguros que ese es el núcleo de una galaxia acretada en su día. Como lo está siendo acretada ahora Sagitario, en su día hubo una galaxia que fue acretada por la Vía Láctea y lo único que quedaría de esa galaxia sería el núcleo, que sería Omega Centauri. Entonces, algunos han podido formarse en el mismo momento que se formó la Vía Láctea y otros pueden venir de la acreción de otras galaxias, y los cúmulos globulares serían el núcleo de esa galaxia. ¿Cómo se mantienen? Bueno, las estrellas en los cúmulos globulares no giran. Están soportadas por presión, se llama. Son órbitas aleatorias y están soportadas por presión. Los cúmulos globulares son muy interesantes porque además se conoce que no tienen materia oscura. La masa en los cúmulos globulares es la que es. Y son objetos que no tienen materia oscura. El por qué no tienen materia oscura no lo sabemos bien, pero probablemente la materia oscura
que estaría presente en su día cuando fueron acretados y fueran de otras galaxias, se incorporó a la materia oscura de la Vía Láctea, de alguna forma. Pero sabemos que no tienen materia oscura. O la que tienen no es detectable, no se ha podido detectar. ¿De acuerdo? Bien, la otra pregunta, eran 2 preguntas. La tercera, si me la recuerda. ¿Cómo no implosionan? ¿Cómo no implosionan? Bueno, no implosionan precisamente porque la velocidad que tienen es como un gas que sus partículas tienen movimiento libre y no implosionan. Ten en cuenta que a pesar de que tienen millones de estrellas, hasta 1 millón de estrellas, el espacio que hay entre ellas es inmenso. En la parte más central sí que puede haber más densidad. De hecho, en la parte central es donde se producen muchas fusiones de estrellas, ¿no? Pero fundamentalmente el espacio que hay entre las demás estrellas es bastante vacío. Y es como si fuera un gas. De hecho, sigue la misma cinemática que podría seguir un gas. Por eso no implosiona. Muchas gracias, fantástico. De nada. Gracias, Sebastián. ¿Alguna otra pregunta? Como ven, cada vez es verdad que a ellos que les encanta fotografiar los cúmulos globulares, yo creo que están descubriendo también muchas cosas acerca de los mismos, ¿no? Este mismo aspecto de la materia oscura, ¿no? Y que realmente sean fósiles y restos, ¿no? De otras galaxias, que sabemos que vienen porque son más viejos que la nuestra propia, ¿no? Con lo cual, un campo fascinante. ¿Alguna vez se han descubierto, Juan José te pregunta, si se han descubierto exoplanetas en los cúmulos globulares? No. No, no se han descubierto exoplanetas en los cúmulos globulares. Fundamentalmente los exoplanetas que se están descubriendo ahora están muy cerca, pocos años luz, 50, 60, 70 años luz. Eso es las proximidades. Los cúmulos globulares están bastante más lejos. A pesar de eso, hay una propiedad que tienen que tener los sistemas solares, los sistemas estelares que forman planetas, y es que tienen que tener una metalicidad alta, es decir, contenido en metal tiene que ser suficientemente alto para que se formen rocas y de ahí se formen planetas, si no serían como enanas marrones, es decir, planetas más gaseosos. O sea, lo que son, consideramos hoy exoplanetas, que son planetas más rocosos, necesitas una estrella a la cual orbita con suficiente metalicidad, es decir, un contenido metálico mayor, ¿no? Los cúmulos globulares tienen en general una metalicidad muy baja. Al ser de los primeros objetos que se forman, el gas a partir del cual se forma no está enriquecido por las siguientes generaciones estelares. Una estrella, al principio del universo, cuando se forma el universo, las primeras estrellas que se forman con material primigenio, hidrógeno y helio, y muy poco contenido en metal. Es decir, para los astrofísicos, todo lo que no sea hidrógeno y helio, todo lo demás se le llaman metales, ¿no? Yo sé que muchos químicos se echan la mano a la cabeza, pero así se simplifica mucho, ¿no? Entonces, al principio solamente había muy poco material que no fuera hidrógeno y helio, había un poco de litio, carbono, pero lo demás muy poco. Para que se produzcan los metales, la estrella tiene que evolucionar, tiene que transformar el hidrógeno y helio en los siguientes elementos químicos, nitrógeno, oxígeno, carbono, etcétera, que se forman fundamentalmente en el interior de la estrella, y esa estrella tiene que explotar de alguna forma, convertirse en una gigante roja, para que eso que estaba en su núcleo se expanda por el universo o alrededor, ¿no?, de la estrella. Y posteriormente, cuando se enfría, de esos escombros se vuelvan a formar otras estrellas con un contenido en metal mayor. Y no solamente se forman estrellas en ese momento, sino además planetas con contenido rocoso. Por eso los cúmulos globulares, al tener una metalicidad, un contenido en metal, las estrellas muy bajo, es difícil que contengan planetas. Pero podría ser que fueran planetas más gaseosos. Pero la dificultad está en que es difícil medirlos porque están muy lejos. O más lejos de los que se pueden medir los planetas extrasolares con las técnicas que tenemos ahora. Estupendo. Sebastián, aquí te voy a pasar otra pregunta
que bueno, vas a tener que explicar el origen y formación del universo y de las galaxias. Porque, a ver, Reinaldo, ¿qué le querías preguntar a Sebastián? ¿Tienes altavoz? ¿Me recibe? Sí, Reinaldo, te estamos escuchando. Era simplemente sobre el origen del agujero negro central y lo que es la galaxia en sí. Si hay una correlación entre la formación de los agujeros negros tras la era oscura que arrollan materia a su alrededor y forman galaxias, o es que se forman primero las galaxias y después condensan en el centro por la alta densidad agujeros negros supermasivos. Prácticamente todas las galaxias de alto contenido estelar tienen un agujero en el centro supermasivo, muy masivo, de varios millones de masas solares. Estos agujeros se forman probablemente se forman poco después de la formación del centro de la Vía Láctea, cuando la densidad es suficientemente alta, y van acretando material conforme se van formando estrellas. Es la única forma, crecen, ¿no?, hasta formarse en los gigantes que son ahora mismo, ¿no? Entonces se forman cuando la densidad central de una galaxia es suficientemente alta. Hay galaxias cuya densidad es muy baja y no forman agujeros negros en su centro, porque realmente es que son galaxias que incluso su centro es transparente. Son galaxias enanas, ¿no?, que tenemos alrededor incluso de la Vía Láctea. De hecho, he mostrado algunas imágenes de los gurruñitos estos de estrellas que hay alrededor en el halo, que son un grupo estelar que prácticamente no tiene nada, la densidad es muy baja. En eso no se forman agujeros negros, porque es condición fundamental de que ese agujero vaya acretando masa para que vaya creciendo. Fantástico. Pues nada, Sebastián, si no hay ahora más preguntas, pasamos, si vas a permanecer y puedes quedarte con nosotros. Sí, claro. Pues mira, pues si al final de la charla también de Alejandro alguno te quiere hacer alguna pregunta, pues seguro que Sebastián estará encantado en responderte. Y si no, pues que también que sepan que Sebastián trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que cualquier duda estará encantado que se la transmita y seguro que nos ayudará. Sebastián, un aplauso de nuevo. Gracias a vosotros. A todos nos ha gustado muchísimo. Así Muy que bien, muchísimas gracias. Ahora puedes leyendo todos los piropazos que te han marchado. Vale, gracias. Bien merecidos todos. Fantástico. Muy bien, gracias. Pues nada, entonces pasamos ahora al siguiente ponente, Alejandro. Alejandro, gracias por estar ahí. Sé que le he dado un susto casi de muerte porque creía que era las 7, es lo que nos pasa a los canarios, que me despisto y Alejandro está en Gran Canaria. Y cuando vio las 7 pensó que eran las 7 en Canarias. Ya le he dicho que no, que era una hora menos. Así que se han dado mucha prisa, pero ahí están, así que te agradezco que estés con tu compañero, que ahora nos los presentarás también. Decirle que, bueno, Alejandro Rodríguez García es técnico en electrónica de comunicaciones. Es fotógrafo profesional y es vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Colabora como formador en el proyecto STEM de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para acercar la astronomía al aula, impartiendo cursos de telescopio solar. Además, trabaja en fotografía, procesado de imágenes solares, hace cursos de montaje, control de telescopio con otros compañeros de la agrupación. Siempre intenta pues, promover el conocimiento y la protección de cielo. De hecho, tengo que decir que con Alejandro empecé a trabajar y a colaborar porque estaba interesado en la certificación de la Isla del Hierro y la verdad está promoviendo también mucho la parte empresarial para convencerles de la importancia del cielo que tienen sobre sus cabezas y el valor que tiene para protegerlo. Decir que actualmente es director precisamente de un concurso de fotografía que algunos conocerán, que es el Fototrek de la Isla del Hierro, y me consta que este año va a empezar a introducir fotografía nocturna. ¿Es así, Alejandro? Creo que es una forma de introducir un poco ese anhelo de conservación del cielo, de la calidad del cielo, que es una calidad magnífica, pero siempre lo que pensamos es que quienes tienen que defender esa calidad del cielo y ese cielo es la misma población del sitio. En este caso, pues nos hemos encontrado un poco con el tema de algunas personas que no mostraban ese interés, pero bueno, por medio del concurso, por medio de un poco del conocimiento de esa calidad
y el mostrarles la comparación con otros cielos de otros lugares, pues están empezando a entender la necesidad de esa conservación del cielo como algo único que tienen ellos, que les ha venido por naturaleza, y que bueno, que lo que como yo les explicaba en su momento, poniendo luces de alguna forma están pagando por perder lo que tienen, en vez de intentar, pues bueno, poner un tipo de luminaria, poner un tipo de luces que mantengan esa calidad del cielo y no la pierdan, porque la verdad que es increíble. Lo que tienen en la isla es perfecto, es decir, hemos ido muchas veces a comprobar con los SQM la calidad del cielo y nos da directamente 21,8 magnitudes arco segundo directamente hacia la Vía Láctea, es decir, prácticamente tendríamos que descontarle la luz de fondo de la Vía Láctea y ya se pasaría casi a 22 magnitudes por arco segundo, algo que bueno, que es increíble, y estamos hablando de mediciones a nivel del mar, es decir, a 15 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya si vamos arriba a la cumbre y se forma un poco de nube que tapan esa contaminación lumínica, pues ya pasamos directamente de 22 hacia arriba. Algo increíble, la verdad, que todavía haya lugares poblados que tengan esas calidades de cielo. Sin poder observar la Vía Láctea directamente y poder diferenciar, ver a lo mejor la zona de la nebulosa de la laguna a simple vista, es decir, algo increíble. Algo que es necesario conservar y mentalizar a la población de que eso hay que conservar. Y bueno, ahí estamos, intentando luchar por eso. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Nada. Mira, ¿no quieres contar? Bueno, cuenta ya, venga. Mira, yo les voy a contar un poco la agrupación astronómica de Gran Canaria, pues es una agrupación, somos todos un grupo muy, muy diverso de gente, de personas con ingeniería, astrofísica, electrónicos, como en mi caso, electricistas, carpinteros, pero todos con un mismo interés. La agrupación nace hace 29 años, puedo decir que es la más antigua de Canarias. De ahí han nacido algunas otras agrupaciones y ha sido como base para algunas personas, compañeros que han empezado aquí y han terminado pues interesándose de tal forma que bueno, que han terminado estudiando la carrera de astrofísica, otros a matemáticas, es decir, es una agrupación muy heterogénea de personas que bueno, que lo que tenemos es un interés común de divulgar lo que es la astronomía a nivel aficionado, porque, bueno, tenemos nuestras limitaciones, tenemos un pequeño observatorio que es en el que estamos ahora mismo, que está situado en la isla de Gran Canaria, a 1850 metros de altitud, en una zona cubierta de los alisios, es decir, no nos da lo que son exactamente los vientos y muchas veces se nos forman justamente nubes bajas a 1600 metros, con lo cual nosotros nos quedamos un poco por encima justo de esa capa de nubes que nos permite ese filtro de la contaminación lumínica de los alrededores. Y bueno, sobre todo lo que intentamos es esa pequeña divulgación, ese aporte a todo lo que es la Consejería de Educación ahora mismo, intentando aportar un poco de meter lo que es la astronomía directamente en el aula con los alumnos, mediante varios proyectos que tenemos con ellos. Uno es, por ejemplo, el de la luna en el aula, que es el tema de poder hacer fotografía lunar y que los alumnos pues, bueno, puedan procesar esas imágenes, conocer un poco más lo que es la luna. Lo mismo ocurre con el Sol. Estamos también con un proyecto de estrellas variables junto con la Consejería para localización y catalogación de estrellas variables. Este año los alumnos han logrado catalogar cuatro estrellas variables que no estaban catalogadas, y también el Asteroid Hunter, que bueno, es una forma también de que los alumnos pues se interesen sobre todo por la astronomía. Han logrado en varios cursos incluso catalogar 117 asteroides nuevos que no estaban catalogados, y claro, esa ilusión de los chiquillos de ver que le llegan esos diplomas
y que pueden poner el nombre a esos asteroides dentro de 2 años exactamente, pues bueno, es una ilusión muy grande para ellos y los ves. Dice, este año vamos a empezar otra vez con el asteroid Hunter, vamos a seguir con los variables, vamos a seguir con tal. Entonces, claro, es muy interesante ver ese interés desde muy pequeñas edades por la astronomía, que es nuestro hobby. De hecho, la APSU nos envió las certificaciones para dárselos a los alumnos en un acto que se hizo a finales del año pasado. Y bueno, y vamos, el recibir esos diplomas de parte de la Consejería de Educación y la Asociación Americana de Estrellas Variables, pues vamos, había que ver la cara de ilusión de los niños y bueno, y las nuestras también, de ver lo que estábamos consiguiendo con ellos. Y bueno, yo principalmente lo que me dedico es el tema de astrofotografía dentro de la agrupación, junto aquí con mi compañero Javier Albella, que está por aquí atrás. Y bueno, lo que hacemos es 2 tipos de fotografía principalmente, una con cámara reflex, que es la que tenemos ahora mismo montada aquí, que es un poco más fácil, más sencilla, está más al alcance quizás de todo el mundo, porque no son cámaras específicas, no son cámaras refrigeradas, con sensores con unos tamaños ideales para fotografía de cielo profundo. Entonces, bueno, yo lo que les iba a comentar un poco es un principio, lo que hace falta para hacer una fotografía nocturna prácticamente y una fotografía de cielo profundo. Nosotros lo que utilizamos, es decir, para el tema de fotografía nocturna, más bien lo que utilizamos es simplemente una cámara con un objetivo, con una luminosidad bastante alta. Esto es un F2, exactamente, es un IRIS, son objetivos manuales, no son automáticos, no son objetivos de enfoque, son objetivos de enfoque manual. Esto es una cámara full frame, un tamaño de formato completo, y tiene un filtro IR de paso bajo, es decir, es una cámara que permite, aún siendo reflex, nos permite que pase parte de esa radiación infrarroja, que es lo que nos interesa para muchas nebulosas que emiten el hidrógeno. Entonces, bueno, esta cámara no es exactamente lo ideal, pero es una cámara que ayuda bastante a la hora de poder sacar fotografías de cielo profundo con que recoja información del hidrógeno. Y bueno, y después tenemos aquí un equipo que es lo más básico que nosotros podemos utilizar. Esto ya nos permite hacer fotografías con cierto seguimiento y con guiado. Esto es un telescopio de 65 milímetros, es un refractor, un cuatriplete, son lentes de fluorita que no tienen prácticamente aberración cromática y nos permiten hacer pues, fotografías de cielo profundo con algo más de detalle que un objetivo de una cámara normal. Pero es un equipo totalmente transportable. Esto es una Star Adventure pequeñita, soporta hasta 5 kilos de equipo. Tiene una cámara de formato APS-C, no es un formato completo, pero esta cámara está modificada, se le quitó directamente el filtro de IR, con lo cual pilla muchísima más información, capta más información que una cámara con ese sensor, sin esa modificación. Luego tenemos aquí un telescopio de guiado. Esto es una cámara guía que va directamente conectada a la montura. Entonces, por medio del ordenador, lo que hace es hacer un punto de seguimiento y nos permite hacer tomas de mucha más larga exposición. Con esta montura hasta 5 minutos de exposición en fotografías y no salen las estrellas nada absolutamente movidas, es decir, salen muy bien puntuales. Y bueno, estos son los equipos básicos. Es una lástima porque la verdad que estábamos preparando un poco el material, pero no nos ha dado mucho más tiempo. Aquí tenemos lo que son los telescopios grandes de la agrupación. Este es de un compañero, no sé si a lo mejor, dando esto un poco, podríamos intentar hacer algo, ¿vale? Este telescopio que está aquí detrás es un 14 pulgadas, es un Newton, es fabricado directamente por el compañero y bueno, son los equipos que utilizamos habitualmente aquí en la agrupación. De todas formas, aquí nuestro compañero Javier
bueno, no sé si a lo mejor quiere añadir algo también. Pues, bueno, básicamente has dicho todo. Bueno, yo soy Javier, encantado a todos, ¿vale? Y bueno, yo, pues, lo que ha dicho Alex es básicamente las cosas fundamentales, ¿no? Para poder hacer fotografía de cielo profundo de más de 30 segundos de exposición, es necesario tener un equipo con seguimiento y con guía. Porque el cielo, pues aunque parezca que no se mueve muy rápido. Bueno, más bien nos movemos nosotros muy rápido. Entonces, eso provoca que tengas que seguir la rotación terrestre. Entonces, para poder seguir la rotación terrestre necesitas tener un equipo que sea capaz de hacer eso. Cuando tú haces fotografías de más de 30 segundos, pues esto es un equipo sencillo y básico para poder hacer eso. Cuando quieres sacar información del cielo, que son nebulosas muy débiles, que están basadas fundamentalmente en material de gas de hidrógeno, que es un espectro electromagnético pues, de una longitud de onda muy grande, que son de 650 nanómetros en adelante, pues lo que pasa es que necesitas darle mucho tiempo a las cámaras para que recojan esa información. Entonces, si tú le das mucho tiempo a las cámaras para que necesite coger esa información, necesitas que el equipo te siga el cielo. Y para que te siga el cielo necesitas tener tres cosas básicas: una montura con seguimiento, un telescopio guía y una manera de decirle a la montura que vaya corrigiendo los movimientos del cielo para que pueda seguir completamente ese plano de esa fotografía. Y con eso conseguimos tener fotos con el obturador abierto de la cámara durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y consigues de esa manera capturar toda esa información. Es como cuando una persona intenta hacer una foto de 1 minuto de exposición o una foto de 10 segundos. Cuando tú haces la foto con la reflex te dice la velocidad de obturación. Pues para objetos muy débiles del cielo necesitas tener una velocidad de obturación muy lenta, es decir, que se abre el espejo, que se abra el sensor, que empieza a capturar la información y que se cierre en un intervalo de tiempo después de 5 minutos. Para conseguir que las estrellas salgan puntuales hay que hacer que el equipo siga el cielo. Y con eso se consigue con equipos motorizados, no hay otra manera. Antiguamente, cuando no había equipos motorizados, se hacía de manera manual. Siguiendo con los mandos que tenía el telescopio, se hacía de manera manual, pero tenías que ser un artista y andar muy fino Pulso de para ir moviendo pulso por pulso y que la estrella apareciera puntual. Y bueno, pues básicamente es que lo ha dicho todo, como las cosas básicas que se necesitan. Entonces, pues bueno. Bueno, aquí empezamos lo que es hacer fotografía de cielo profundo en fotograma, es decir, con cámaras reflex, pero con cámaras reflex con carrete. Con carrete. Es decir, hace muchísimos años. Las primeras que hacíamos, cuando llevábamos a revelar un carrete, las primeras veces nos decían, no, estaba mal la cinta y la tiramos. Yo, ¿cómo que la tiraste? No me puedes decir eso, que ahí hay información. Para nosotros había ese pequeño resquicio de luz. Dice, hasta un momento que llegamos a decirle, por favor, mira, no nos tiren los fotogramas, que ya nosotros nos encargamos después de hacer los revelados o de imprimirlas. Pero era esa curiosidad en un primer momento de hacer a lo mejor la nebulosa de la laguna en exposiciones largas en fotograma, en película de cámara reflex, ¿no? Pues muchas gracias, si han terminado, muchas gracias por compartir su casa también, porque nos han dejado entrar en el observatorio. Yo también quería decir que, para los que no lo conozcan, que en Gran Canaria, lo que es reserva de biosfera, junto con Risco Caído y Montañas Sagradas, desde hace 2 años son un destino turístico de Starlight, y que en Gran Canaria, aunque es una isla que no hay observatorios astrofísicos, precisamente, bueno, quizás, como saben, los observatorios se han centrado en las islas más occidentales, porque son las islas más abruptas, donde podemos tener mayor altura, y donde además también, incluso por la longitud, estamos un poquito más lejos también de las tormentas de polvo, de tal manera que, bueno, se han centrado. Pero también en Gran Canaria, como ha dicho, hay cumbres, y de hecho hay mucha afición a la astronomía,
Y hay varios observatorios, está el de Temisa, el de Roque Saucillo, está también, si no me equivoco, el de Montaña Cabreja, el de Ingenio, es decir, el de Astroeduca, que hay una red, hay mucha afición, no sé en la agrupación exactamente cuántos son, pero la verdad que es encomiable el trabajo que hacen de difusión, de divulgación y de criticar. Bueno, también Antonio lo tenemos aquí, que es otro de los que están siempre vigilando esa farola inadecuada, y bueno, que tenemos ahí un equipo fantástico de gente que si esto no mejora es que es difícil, son islas con mucho, como sabemos, mucho sol y playa de toda la vida, mucha contaminación en la zona sur, pero confiamos que estos núcleos protegidos que tienen permitan hacer las cosas mejor. Y yo soy optimista porque he visto guiños y gestos que parece que quieren ir en esa línea. Lo que gracias a todo este equipo que ayudan, que asesoran y que sé que están dispuestos y disponibles para seguir transmitiendo, diríamos, todos estos valores desde las generaciones más jóvenes, ¿no? Que es lo importante. Bueno, yo me voy a callar y le voy a dar la palabra a Miguel. Miguel, creo que le querías preguntar algo, ¿verdad? Miguel, te he dado la palabra. Okay. Ahora tengo audio, ¿no? Sí. Bueno, Alejandro, mira, quería preguntarte, yo trabajo con reflex principalmente, aunque ya he empezado a hacer algo con CCD, pero me gustaría saber de las reflex, ¿qué aconsejáis vosotros? ¿Qué tipo de cámara o qué cámara en concreto, qué modelo, para quitarle el filtro de paso bajo? Porque yo que he trabajado siempre con Nikon, pues me he dado cuenta que hay algunos modelos que no se le puede quitar porque están preparadas de tal forma que es imposible, que si lo quitas no va a funcionar bien. Entonces, si tenéis constancia de algún modelo que a vosotros hayáis probado que funcione y cuál que no haga falta quitarle el filtro de paso bajo, da un buen comportamiento y consigue sacar, pues bueno, ese espectro no visible que a veces es difícil cuando tenemos una reflex con filtro, claro. Vale. Vamos a ver, yo de las que he probado, a veces Canon, como yo trabajo como fotógrafo, muchas veces Canon pues a lo mejor me cede alguna cámara para probar y todo eso. Entonces, bueno, he probado, es decir, yo he tenido en propiedad una Canon 6D, es una full frame, y esa la he modificado. Le he quitado el filtro de paso bajo y bueno, he tenido muy buenos resultados con esa cámara en largas exposiciones. Es una cámara que trabaja, tiene un poca señal ruido, es decir, hasta ISO 3000, ISO 3200, trabaja bien. Es decir, siempre cuando hagas fotografía de cielo profundo vas a tener que hacer los típicos, los darks, los flat y los via, que son es decir, los darks serían imágenes con el filtro tapado o con el telescopio tapado, de la misma duración que el light, que la fotografía que estás haciendo. Al menos un 15% del número de fotos que vayas a hacer para poder después quitar ese ruido térmico que produce la cámara. Es decir, el sensor al calentarse produce un ruido térmico y ese ruido térmico lo tienes que eliminar por medio de esos darks. Después tendrías que hacer lo que son los vías, que es el ruido eléctrico que produce la cámara. Simplemente por la comunicación eléctrica, por la comunicación que hay entre la cámara y el sensor, esa comunicación produce un ruido eléctrico. Son electrones que pilla la cámara. Y la 6D es un modelo que se ha utilizado muchísimo y ahora mismo Canon tiene una cámara, aquella cámara que está ahí, es una Canon EOS R, tiene un filtro de paso bajo. Sí tiene filtro IR, pero lo tiene con menor ¿cómo se llama esto? Menos restrictivo que exactamente, menos restrictivo que una cámara normal. Y después hay un modelo exactamente como este, que es la RA, que ese directamente Canon lo ha fabricado para astrofotografía. Es un modelo que viene de cámara, que viene sin filtro de paso bajo, nada más que viene un filtro de protección, un filtro neutro, que trae el sensor por encima para proteger lo que es el sensor nada más. Y está dando muy buenos resultados también, pues son cámaras full frame, no producen mucho ruido, pero bueno, también tendrías que tener en cuenta el tamaño del telescopio, lo que es el diámetro trasero, si es capaz de iluminar un sensor de formato completo. Porque a lo mejor podrías irte a una APS-C para que no te viñete, que es un poco más pequeño. Pero bueno,
siempre puedes hacer el recorte tú de la foto. Sí, hombre, por favor. Bueno, pues, a ver, eso, yo, como ves, nosotros somos canonistas, ¿vale? O sea, nosotros somos canonistas, a nosotros nos gusta Canon y la verdad es que Canon nos está dando muy buenos resultados para astrofotografía. Yo te voy a contar mi experiencia personal con Canon. Yo tengo una 100D. Es una cámara mucho más sencilla que la que está diciendo Ale y evidentemente mucho más económica. Es una cámara APS-C, dentro de las cámaras de Canon, es la cámara que menos pesa, la cámara reflex que menos peso tiene. Y es una de las cosas también muy importantes para fotografía porque el peso es fundamental. O sea, el peso en un equipo tiene que estar, cuanto menos peso tenga el equipo, mejor, porque siempre vas a evitar más problemas de seguimiento, más problemas de guiado, problemas de que el motor sufra más y todo eso. Es una cámara APS-C, no es una cámara full frame. Lo que está diciendo Alex de las cámaras full frame es que cuanto más potente sea la cámara, o por así decirlo, cuanto más capacidad tenga, más caro es todo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, si tú te compras una cámara, por ejemplo, full frame, tienes que tener en cuenta que al poner esa cámara en un telescopio, el sensor es tan grande que la óptica del telescopio tiene que ser también grande para que no genere lo que se llama viñeteo, es decir, para que las esquinas del sensor no se queden fuera del campo del telescopio. Entonces, cuanto más grande es el sensor, más precisión tienes que tener con los equipos y más caros son las cosas. Mi experiencia es que para empezar con fotografía de cielo profundo, puedes irte una full frame si quieres coger campo, pero si quieres empezar con algo más sencillito y más económico, lo suyo es que cojas una APS-C. Eso es mi recomendación, por la experiencia que yo he tenido de manera personal. Él es más de full frame, ¿vale? De tener cámaras con sensores grandes y todo eso. Yo soy más de un poco más conservador, de ir a cámaras un poco más económicas, ¿vale? No tan a lo bruto. Es un poco eso lo que quiero decir. Porque sí que es verdad que los full frame, al fin y al cabo, son mejores cámaras que las APS-C porque te coge más campo, porque el sensor es mucho más grande, porque el tamaño del píxel del sensor está mucho más adecuado para fotografía de cielo profundo. Sí que es verdad que es mejor cámara, pero el tener un full frame te conlleva tener un corrector de coma más grande, más caro, una óptica un poco más grande para evitar viñeteos, una óptica más grande para evitar problemas de coma si lo pones en un Newton. Entonces, todo requiere más. Cuanto más grande es el sensor, más requerimientos vas a necesitar para poder sacarle el jugo a ese sensor. Entonces, yo soy más conservador, utilizo un APS-C y concretamente la 100D para mí es una de las más compactas, es la cámara más compacta en cuanto a reflex se refiere. Mi cámara 100D está totalmente modificada, está sin el sensor IR, de manera que deja pasar todo el espectro de luz. Lo único que no pasa son el espectro visible, porque tiene una matriz de Bayer. Sabemos que las cámaras reflex, todas, como son a color, tienen una matriz de Bayer que me evita coger longitudes de onda fuera del espectro visible, que son de los 680 nanómetros en adelante y de los 400 nanómetros hacia abajo. Es decir, infrarrojo y ultravioleta. Todo ese margen, que es el espectro no visible, desaparece en las cámaras reflex. Entonces, yo le quité el sensor y además le quité el sensor y me cambiaron los tornillos, porque lo que tú has dicho de que hay unas cámaras que le quitas el filtro y luego no se ve bien o no funciona bien o todo eso, eso se debe a que la cámara está diseñada para tener una distancia exacta desde el sensor hasta la óptica. Esa distancia exacta desde el sensor hasta la óptica, si tú le quitas un filtro que hay delante, hay unos milímetros que le estás quitando a la cámara y estás provocando que el enfoque no sea exactamente igual. Entonces, para corregir esos milímetros, lo que se hace es poner unos tornillos más cortos, de manera que aprieten antes y se quede más ajustado el sensor a la posición. Es decir, es como si pusieras el sensor a la distancia del filtro que has quitado, para así evitar que el sensor se quede atrás y el filtro, al no tenerlo, pues te genere ese problema de enfoque. Eso es lo que realmente ocurre. Se llama back focus, es decir, la distancia que hay desde el sensor hasta el inicio de la óptica en las cámaras reflex suele ser de entre 54 y 55 milímetros.
Si tú le quitas un sensor que mide 2 milímetros, ya le tienes que meter 2 milímetros hacia adelante. O sea, si tú le quitas un filtro que mide 2 milímetros, tienes que poner el sensor 2 milímetros hacia adelante. Para conseguir eso, tiene que quitarte el sensor, el filtro, el sensor, y luego volver a poner el sensor con otros tornillos para que apriete más adelante y no tan atrás. No sé si me he explicado con esto que estoy diciendo. Perfectamente. ¿Puedo aportar una pequeña cosa? Por ejemplo, en el caso que estaba diciendo él de la corrección del back focus de la cámara, la 6D, te permite corregirlo desde el menú. Es decir, puedes adelantar o atrasar los pasos del sensor y puedes seguir manteniendo el back focus sin necesidad de mecanizar más dentro de la cámara. Es decir, tiene una opción en el menú en el que tú puedes atrasar o adelantar un par de milímetros ese back focus. Nada más. Hablamos de milímetros. Bien. Hablamos de Sí, sí. milímetros. Entonces, como sabemos, son distancias pues muy pequeñas. O sea, cuando nosotros en fotografía buscamos la perfección en cuanto al enfoque, en cuanto a la puntualidad de las estrellas, siempre nos movemos en unidades milimétricas. No podemos irnos a unidades más grandes porque no funciona. O sea, en astronomía todo es unidades astronómicas, cosas milimétricas. Tiene que ir todo muy, 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 muy a la precisión. Entonces, claro, ese es el problema que tienes que te han dicho en las cámaras, que seguramente si le quitan ese filtro, el sensor se queda fuera de ese back focus y entonces tienes que mover el sensor hacia adelante y hay dos maneras. Si lo permite de manera por software, como ha dicho Alejandro, en la 6D, y si no, pues es simplemente los tornillitos que sujetan el sensor en el cuerpo de la cámara, ponerlos más cortos para que aprieten antes y el sensor se quede más adelante. Ya está. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más, que vamos a intentar agilizar también. Sí. Fernando, pero muchísimas gracias por los detalles porque estamos todos aquí enganchados también. Fernando, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, muchísimas gracias y qué bueno poder dedicar un momento a estas cosas técnicas que a los que queremos progresar pues nos interesa porque es difícil orientarse. Dos cosas. Una, ¿dónde se puede pedir esta modificación? ¿Dónde puedes enviar una cámara para que te la modifiquen? Y segundo, en el sistema que tenéis, yo también tengo la Star Adventurer y conozco bastante más gente que la tiene. Si le pones el guiado, solamente guías en un eje, solamente guías en la rotación, ¿verdad? Entonces, ¿eso es muy significativa la diferencia? Bueno, es significativo si no has hecho bien la alineación con la polar, la puesta en estación. Con la Star Adventure o con este tipo de monturas que nada más que mueven un solo eje, tienes que ser lo más preciso posible a la hora de poner la montura en estación, en alinear con la polar. Entre más preciso seas, menos variación va a tener en el eje de declinación. Entonces, prácticamente no te va a hacer falta corregir ese eje, porque si lo has hecho bien, no tendría por qué tener error en ese eje. Y todo lo demás te lo va a corregir el eje de ascensión con la cámara de guiado. No sé si me estoy explicando bien, pero creo que ese sería el problema, sobre todo la puesta en estación. Tiene que ser lo más precisa posible. Hay muchas aplicaciones que te permiten, que tienen lo que es exactamente la imagen del introscopio de la Star Adventure y te dice exactamente el punto en el que tienes que poner la estrella polar para tener un guiado lo más correcto posible. Muchas gracias. Y ya si le parece la última pregunta, Emilio San Andrés me estaba pidiendo, como no tiene micro, que te lo traslade. Él te está preguntando cómo ordenáis a la montura ecuatorial por medio, me imagino lo que quiere decir es cómo la gobierna, ¿cierto? Desde el ordenador, con qué programa, etcétera, etcétera. Vale. Nosotros trabajamos a través de plataforma ASCOM y el EcuMod. También utilizamos varios programas. Uno puede ser el Cartet Ducel, el Stellarium. Sobre todo el Cartet Ducel lo utilizo yo porque es gratuito y da muy buen resultado. Es decir, conectas a través de plataforma ASCOM y el EcuMod
a la montura por su cable, o bien directamente conectando por USB un RS32 al mando. Es con un cable de teléfono. No sé si ves el mando de tu montura, verás que en la parte de abajo hay un conector, un RS32, que puedes conectar por medio de un convertidor USB ese cable al ordenador. Y a través del programa le das toda la información que quieras. Y después el guiado se hace a través de un programa que también es gratuito. Hay varios, pero bueno, sobre todo porque son gratuitos. El PH Dock Guiding es un programa de guiado que conecta a través de la cámara pequeñita esta que está aquí. Es la que conectaría para poder hacer un guiado lo más preciso y lo más correcto posible. Elige una estrella y bueno, te da una campana de Gauss en la que coges el enfoque de esa estrella y guías a través de esa estrella, y lo que hace el ordenador es mandarle la señal a la montura para que no pierda nunca esa estrella en un número de píxeles determinado. Es decir, tienes un guiado de una precisión de 4, 5, 6 píxeles alrededor de esa estrella. Desde que se mueva un poco fuera de ahí, pues ya entra y le manda la orden. No sé si quería. Sí, lo quiero añadir. Bueno, lo primero, vamos a explicar un poquito la Star Adventure, cómo funciona el tema de guiado en esta concreta. Porque he visto que hay gente que tiene la Star Adventure, han dicho. Sí, sí. Entonces, vamos a explicar cómo funciona el guiado en esta montura concreta, porque esta montura no se conecta a la montura al ordenador. La cámara es la que se conecta al ordenador, y es a través de la cámara, a través de este cable, donde le manda las órdenes. Pero antes de esto quería decir, nos habían preguntado antes, Alex, ¿dónde mandar la cámara para modificar? Yo, la mía, no, o sea, oficialmente no hay ningún sitio, porque evidentemente la empresa que te la venda, Canon, Nikon, no te hace estas modificaciones porque no se encargan de eso. Esto para mí es algo clandestino, por así decirlo, ¿no? O sea, lo hace una persona que es experto en hacer este tipo de ejemplos, de correcciones y modificaciones, y te lo hace bien. Yo en Madrid me lo hizo un chico que vive en Toledo, que es fotógrafo profesional y hace este tipo de cosas. Aquí en Canarias también hay gente que lo hace. Sí, entonces, lo único que podemos hacer es enviar unos contactos, pero son realmente, no es un sitio oficial donde te hacen, ni te van a dar una garantía por hacer este tipo de modificaciones. Es algo que se hace personalmente porque tú lo has decidido, y además es una modificación que pierdes. Si la cámara es nueva y la modificas, pierdes la garantía de fábrica de la cámara porque estás modificando una estructura interna de la cámara. O sea, no es algo oficial que se pueda hacer. Es algo de manera clandestina, ¿no? Por así llamarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, eso para ese apunte. Y luego, la Star Adventure. La Star Adventure es una montura ecuatorial alemana. La montura ecuatorial alemana significa que tiene un eje fijo hacia la estrella polar, que es el eje de ascensión recta. Esto quiere decir que este eje de ascensión recta sigue el movimiento sideral del cielo si está bien alineado, por lo que se dice bien puesta en estación. ¿Cómo funciona el guiado en esta cámara? Pues el guiado en esta cámara funciona de la siguiente manera. La cámara tiene un movimiento sideral, el eje de ascensión recta. Eso quiere decir que la montura va dando unos pulsos constantemente para mover el cielo de manera sideral, siguiendo el cielo. Tú conectas la cámara a través de este cable, se conecta a la cámara guía, ¿vale? Y en el puerto USB de la cámara la conectas al ordenador. Abres un programa que se llama PHGIDI2, PHD2, lo puedes buscar en Google, PHGIDI2, y ese programa lo que hace es hacer fotos. La cámara está haciendo fotos cada 1 segundo, cada 2 segundos, continuamente a lo que esté apuntando. De ahí identifica las estrellas de la foto. Coges una estrella, la marcas y automáticamente esa estrella se le genera como una especie de diana, y alrededor de esa estrella hay como un número de píxeles alrededor. Cuando la estrella se mueve 4 o 5 píxeles de su posición inicial, el programa, a través del cable USB, le manda una instrucción a la cámara que a través del cable del puerto guía se la manda a la montura para decir, oye, se ha movido 2 píxeles a la izquierda, envía un pulso de corrección de 100 milisegundos a la derecha para volver a dejar la estrella en su sitio. Y es un flujo continuo, no es yo le doy un pulsito ahora y luego paro, otro pulsito ahora, no. Va continuamente, a lo mejor durante 2 minutos hay
50 o 60 pulsos de 100 milisegundos, 150 milisegundos, 200 milisegundos, viene una ráfaga de aire, te la mueve un poquito más, 400 milisegundos, y entonces te va continuamente dando pulsos de corrección mínimos de milisegundos, y eso consigues que la estrella permanezca siempre dentro del margen de esos 4 o 5 píxeles, que son los que permiten que tu sensor no detecte el movimiento de la estrella, porque el tamaño del sensor es de 4,5 micras y eso es lo que hace que se provoque la estrella permanezca puntualmente en su sitio. Las mediciones para saber cuántos píxeles tiene que haber, pues va un poco en función de la distancia focal del tubo, del tamaño del sensor. Con eso sabes más o menos cuánto margen tienes tú para dar los pulsos de corrección. Es lo que llamamos los segundos de arco que permite fotografiar la cámara. Una cámara tiene una capacidad de definir 2 segundos de arco, pues quiere decir que en esos 2 segundos de arco hay tantos píxeles, por tanto yo cada X tiempo doy una corrección para que no pase de un píxel a otro y la cámara se vea la estrella como un punto. Es complicado, o sea, para explicarlo así rápido es muy complicado. Pero... Eso lo llamamos escala de placa un poco nosotros, los astrónomos, ¿no? Cuando montamos escala de placa, ¿no? Hay que lo primero. Pero veo que son muy finos, ¿eh? Que están midiendo foco, están haciendo, vamos, pormenorizados, que así están las fotos que sacan. La verdad que me encantaría poder seguir, pero quiero antes decirles, pues si tienen alguna pregunta para los dos ponentes, a los cuales agradezco las dos fantásticas intervenciones en 2 temas diferentes, pero absolutamente interesantes para todos, pues que hagan, si quieren, hacemos una preguntita más, tanto a Sebastián como a Alejandro, o al compañero, que les agradezco infinito, la verdad, el tiempo. Y bueno, a todos pues les damos muchísimas gracias, la verdad que ha sido fantástico. Bueno, si no, como nos veremos el próximo jueves, pues también dejamos pie para que formulen alguna pregunta más. Yo antes de despedirme también decirles, cada día, esto es como, tenemos un cuadro, porque hemos dicho que mi fondo va siempre a hacer algo de arte y astronomía. Hoy es de Johannes Vermeer, es más conocido por una obra que seguro todos conocen, que es La muchacha la de la perla, o la Mona Lisa del norte, holandesa. Fue curioso cuando estaba, claro, es un cuadro tan conocido que cuando indagué un poquillo sobre la vida de este señor, sé que es pintor holandés y todo, se cree que nació antes del 31 de octubre del 32, se sabe que murió con 43, no se sabe mucho pintó unas pocas obras, es decir, todo muy confuso. Lo que sí está claro es que pintó este cuadro que yo recojo aquí, que se llama El astrónomo. Y como símbolo ha puesto ese globo terrestre, un libro que está abierto, que es de instituciones astronómicas, geográficas, que es un libro abierto en una página en la que pide inspiración a Dios para su conocimiento astronómico, así que aquellos que trabajamos, hacemos astrofísica. Fernando, ¿qué te parece el vínculo siempre de la ciencia con la religión? Y además, en el fondo, hay un cuadro que no se distingue bien, pero es de Moisés, que es como representa el conocimiento y la ciencia. Entonces, bueno, con este cuadro de Johannes von Vermeer también nos despedimos por hoy. Perfecto, pues a todos muchísimas gracias por esta tarde, de verdad, y por el esfuerzo. Sé que estamos desconfinándonos y cada vez más difícil, pero una audiencia de 30 y pico personas ha estado muy bien en la tarde de hoy y se los agradezco de corazón. Un abrazo y hasta pronto. Gracias a ustedes por organizarlo.